Muy buenos días a este prestigioso programa y prestos para reflexionar sobre el tema de la discapacidad en el ámbito de la educación. Así es, Wilfredo, nos interesa mucho conocer cuál es tu opinión acerca de la situación actual, ¿no? de la educación, cómo estamos avanzando en este último año, sobre todo en materia de educación para las personas con discapacidad. Yo quiero ser muy enfático en señalar que, teniendo una mirada retrospectiva, ha habido avances en el tema de la discapacidad, en el componente de la educación, pero no lo suficiente. En este gobierno se está haciendo inmensas tareas para que justamente los niños y las niñas puedan acudir a la escuela con discapacidad. Las cifras que hemos encontrado nos han indicado que no más de 52.000 niños y niñas van a las escuelas con discapacidad, y este es un asunto que hay que resolver. Por otra parte, debo precisar que CONADIS ha trabajado con el Ministerio de Economía y Finanzas en el diseño de varios programas presupuestales en materia de discapacidad, pero uno de ellos es en la temática de la educación. ¿Se podría decir que ese es el principal avance de esta gestión? Yo creo que desde el CONADIS es el principal avance por lo siguiente. La moderna gestión pública significa presupuestos por resultados, es decir, manejar 4 indicadores: eficiencia, eficacia, calidad y que el gasto tenga economía, pero no por gastar menos, sino por gastar adecuadamente. En ese contexto, CONADIS ha hecho este programa presupuestal con el Ministerio de Economía y con la participación también del Ministerio de Educación y otros sectores, y significa que va a haber una prioridad en la política pública, en la inversión pública en materia de educación y discapacidad. ¿Qué significa en concreto? Que, por ejemplo, solo para el programa presupuestal en materia de educación va a haber una inversión de 30 millones de soles el próximo año. Eso no significa que solo eso, porque, como comprenderá, además está pues el manejo de los colegios especiales, el tema de todos quienes trabajan en la educación inclusiva. Me imagino que el próximo año se va a bordear más de 100 millones de soles en materia de educación y discapacidad. Esto sería trabajado desde el Ministerio de Educación también. Efectivamente, el programa presupuestal que ha diseñado CONADIS, el MEF y los sectores va a ser para el Ministerio de Educación. Sin embargo, CONADIS va a tener el nivel como organismo rector de las políticas nacionales en materia de discapacidad, monitoreo, la observancia, y vamos a estar vigilantes a cómo se va a ir desarrollando el programa presupuestal. ¿Cómo se vería concretado esto en la escuela que necesitamos, ¿no? En la escuela que se necesita para las personas con discapacidad? Varios aspectos. Por ejemplo, en el campo de la intervención temprana, de hecho hay la necesidad de que existan más colegios especiales y una mayor inclusión de los niños y niñas. CONADIS tiene muy claro un asunto. El Perú es uno de los países más desarrollados del planeta en el ámbito de la estructura del Estado en lo que corresponde a discapacidad. Usted me dirá, ¿cómo? Tenemos al CONADIS, que es el mismo rector nacional que se desprende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es en realidad el sector rector del tema de niñez, mujer, adulto mayor, desplazados, migrantes y personas con discapacidad. Entonces, el CONADIS es el organismo del gobierno central. Tenemos las OREDIS, Oficinas Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad, por mandato de ley. En el país ya se han creado alrededor de 20 OREDIS. CONADIS va a trabajar intensamente para lograr las 26 OREDIS que deben existir, y que uno de sus ámbitos de la OREDIS es coordinar el campo de la coordinación territorial regional con, por ejemplo, las direcciones de educación. Entonces la OREDIS tiene un valor inmenso en el tema de la educación. Y tenemos las OMAPED, Oficinas Municipales de Protección, Participación y Organización de Vecinos con Discapacidad, que también se deben implementar y crear por el mandato de la Ley Orgánica de Municipalidad 27972 y su artículo 84. Es decir, los 1.838 municipios deberían tener una OMAPED. ¿Y qué tiene que ver con la educación? Mucho,
porque la OMAPED es la instancia de gobierno, es la oficina que debería acercar a los niños y niñas del distrito, del pueblito, de la zona rural, de la zona urbana, a los niños y niñas, a las escuelas, incluyéndolos, o en el caso que sea necesario, en los colegios especiales. Miren la inmensa labor que se tiene que hacer desde los 3 niveles de gobierno: central, regional y local. Eso me lleva a preguntarle por un tema coyuntural muy importante, y es el tema de la nueva ley para las personas con discapacidad, que, bueno, como sabemos, ha conseguido el consenso casi de todos los sectores y además el apoyo casi de todo el Congreso, ¿no? Pero que sin embargo se encuentra entrampada con 14 puntos observados. Fíjese, acá yo le debo precisar que fui uno de los que trabajó la iniciativa legislativa. Usted sabe que esto nace de la recolección de más de 100.000 firmas. Y fuimos 3 personas, en ese momento yo en la sociedad civil, que pedimos el kit de la OMPE. Entonces, como comprenderá, en mí hay todo un sentimiento encontrado, y de hecho a mí me parece extraordinario las propuestas de la norma, del proyecto que se envió al Ejecutivo, pero también tengo que ser muy claro y contundente. En el Estado existen procedimientos, y uno de esos procedimientos es la posibilidad de observar la ley, de manera que no está fuera del marco de los procedimientos adecuados. Creo que la ley se va a dar, y tal vez ha habido un poquito todavía de atraso por lo que usted me señala, pero finalmente la ley se va a dar. Además, también indicar con toda claridad de que esto le corresponde al legislativo. No es un asunto que le corresponda a CONADIS, pero nosotros hemos hecho nuestros aportes valiosos. CONADIS ha aportado mucho para la ley, se puede constatar, cualquier ciudadano puede entrar a la web, al portal del Congreso, y ver ahí todos los aportes que CONADIS hizo en la construcción de esta nueva propuesta de ley, y que está en el marco de que Perú ha ratificado hasta 3 tratados internacionales, el último el de las Naciones Unidas, y que este tratado internacional establece que los Estados miembros deben adecuar sus legislaciones en materia de discapacidad. Claro, los especialistas coinciden, ¿no?, en que sí, se trata de una ley con un enfoque de derechos, ¿no?, interesante, y además con consenso, pues, ¿no? Sin embargo, estos, no sé si usted ha revisado las observaciones que les han hecho, pero ¿serían importantes, o sea, serían cambios importantes, perjudicaría en cierto sentido este enfoque que se tiene de esta ley? En realidad yo creo que esto deberían contestarlo los sectores que hicieron las observaciones. Yo creo que son superables. Entiendo que la Comisión de Inclusión Social y Discapacidad del Congreso está en esa gran tarea, y creo que los peruanos y sobre todo los políticos y representantes de los sectores están con una mirada puesta en que la norma se dé. Es más, en la presentación del Consejo de Ministros ante el Congreso, el Premier anunció de que desde el gobierno había una total decisión política de que las personas con discapacidad sean parte de la gran inclusión social del país. Okay. Entonces es un poco bastante optimista con el tema de que se dé la ley. Soy totalmente optimista, y yo quisiera aprovechar esta oportunidad valiosa que me da de decirle al país, porque sé que este medio es importante, es reconocido desde la perspectiva de la educación, que CONADIS, el CONADIS que encontramos está siendo transformado. A veces no se ven las cosas, pero creo que hemos hecho avances significativos. Debo decirle que el CONADIS de hoy, en 1 año y 2 meses de gestión, ha logrado alrededor de 23.000 personas registradas en CONADIS, más de 100.000 a la fecha, lo que significa que en 1 año y 2 meses hemos casi logrado el 25% de todo el registro de CONADIS, que tiene más de 1 década.
Por otra parte, vamos a modernizarlo hasta cuando yo esté. Estos son cargos de confianza. CONADIS le prometo a las personas con discapacidad que en estos meses se va a modernizar con alta capacidad de tecnologías que permita crear un software de un registro descentralizado que cualquier persona desde cualquier punto del Perú pueda hacer llegar expedientes, incluso escaneados, y que va por primera vez tener un código. No ha tenido un código, un expediente de las personas con discapacidad durante estos años. Igualmente hemos lanzado el programa Soy Capaz, que tiene como meta lograr colocar en la empresa privada y pública 1000 personas con discapacidad el 31 de diciembre, cosa que no se ha hecho en este país y que gracias a que el gobierno ha tomado una decisión en el tema lo venimos desarrollando. Y comentarle que en este año, en estos días, se lanza la encuesta nacional especializada en discapacidad. Es algo notable porque el Perú tiene mucha data diversa, variopinta en materia de discapacidad. En el año 1940, en ese censo, no llegábamos al 2%. En el año 1981, en el censo de población y vivienda, era el 0,16%, 26.560. En el año de 1993, en el censo de población y vivienda, era el 1,3%, 288.526 personas. Ese mismo año hubo un estudio de prevalencia de INEI, la OPS y también el Instituto Nacional de Rehabilitación, y arrojó que el 45.4 era deficiente, el 31.28 discapacidad y el 13.08% minusvalía. En el año 2006, la ENCO, la encuesta nacional continua, indicó que en las zonas urbanas 8.9% de las personas tenían discapacidad, en las zonas rurales 6.9% y con una media nacional de 8.4%. Y el último censo del 2007, población y vivienda, arrojó que los hogares con discapacidad en Perú, es decir, no de toda la población, sino a nivel de hogares, el 10.9%. Como verá, todos distintos. ¿Qué sucedió? Es un tema de metodología, de procesos, de protocolos, y pretendemos que esta encuesta sí tenga un componente médico, porque es el ámbito científico, para recoger cifras más realistas, más sincerar las cifras, y le doy la otra gran noticia. Perú ha entrado en un proceso de crear un modelo de intervención sobre discapacidad, Tumbes Accesible, que se ha creado con una resolución suprema y que reúne y convoca a los sectores. CONADIS es el secretario técnico, y en Tumbes hemos hecho censo total de la población, no de una partecita, de todo Tumbes, que hemos encontrado 205.421 habitantes, 64.487 viviendas y 22.387 personas con dificultades para actividades de la vida diaria, y 19.438 en las zonas urbanas, 2.949 en las zonas rurales. Pero no nos estamos quedando ahí en el censo que ha hecho INEI. Estamos pasando a la segunda fase, que es el estudio biopsicosocial. Estamos entrando casa por casa de esa georreferencia que nos da INEI, y estamos tocando la puerta, estamos comprobando si los 22.387 tienen o no discapacidad. Y sabe lo que hemos encontrado, porque la brigada es compuesta por médicos, por docentes, por la policía, miembros de la unidad, de la comunidad, y estamos encontrando que más del 60% no tienen discapacidad. Como verá, es el modelo técnico y científico, porque vamos con brigadas, y yo creo que va a ser algo extraordinario que el mundo va a conocer. Y la tercera fase será la estrategia de respuesta a las necesidades de la persona con discapacidad, poner a funcionar esa cadena de gestión pública. CONADIS, a través de nuestro Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, las OREDIS, los líneas regionales de atención a personas con discapacidad, y las OMAPE de los gobiernos locales. Vamos a entregar ayudas biomecánicas a todas las personas que lo necesiten en Tumbes.
y vamos a también trabajar intensamente en el tema del empleo, etcétera. Qué interesante noticia, de verdad, y sobre todo en el marco de esta fecha, ¿no? Que se viene el Día de las Personas con Discapacidad, ya este 16 de octubre. Así es. Muy bien, no me queda otra cosa que agradecerle, Wilfredo. De repente algo más que quisiera agregar ya para finalizar. Yo agradecerle el que haya tolerado de repente de mi parte extenderme. Creo que es una valiosa oportunidad que quienes ven y escuchan este programa comprendan que por la discapacidad hay demasiado que hacer aún, pero desde CONADIS estamos dando esos pasos seguros y que permitirán que la discapacidad se integre plenamente a la política pública, que todos los programas sociales existentes tengan un componente de discapacidad y que la inversión del Estado sea cada vez más eficiente, que tenga calidad para las personas con discapacidad. Muy bien, gracias. Mi amable.